Buenas tardes para todos. Les saludo. Mi nombre es Diana Donoso. Yo voy a estar con ustedes en este webinar de aprendizaje remoto para la primera infancia. Este webinar está dirigido a directivos y tendremos uno también para profesores y para padres de familia. Desde Compartir hemos querido crear este espacio para ustedes con el fin de dar respuesta a lo que ustedes nos han venido hablando, de sus necesidades con respecto a esta época de la virtualidad para los más pequeños. Vamos a iniciar entonces el aprendizaje remoto en la primera infancia. Las transiciones efectivas y armónicas. Entonces, ¿por qué hablo de las transiciones efectivas y armónicas? Porque Peralta nos señala 3 aspectos importantes que debemos tener en cuenta. Uno es la continuidad, el otro es la progresión y el otro la diferenciación. La continuidad, ¿por qué? Porque debemos garantizar en este momento que nuestros niños tienen continuidad en la educación, pero más que en la educación es en su proceso, en el proceso que ellos vienen desarrollando pues con nosotros en las aulas. Como directivos nos corresponde entonces garantizar que los niños tengan esa continuidad. La progresión, ¿a qué se refiere? A la relación que ellos van a tener entre los procesos de aprendizaje y cómo se van complejizando esos procesos de aprendizaje. Tengamos en cuenta que en esa progresión debemos incluir también sus destrezas, sus formas de aprendizaje, los desarrollos, la parte conceptual y demás. Y la diferenciación nos habla de cómo incorporar nuevos aspectos que eran propios y cómo los va incorporando en esta nueva etapa. ¿A qué se refiere sobre todo la diferenciación? Es cómo va llevando de la etapa de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, cómo también va adquiriendo nuevas normas, nuevas pautas, cómo va adquiriendo también su nuevo rol como educando el niño. ¿Y cuál es ese nuevo rol que estamos jugando todos desde nuestra propia perspectiva, como directivos, como docentes y como padres? Los códigos que estamos estableciendo. El niño va a tener que establecer unos nuevos códigos. Ya lo ha tenido que venir haciendo, estableciendo unos nuevos códigos entre él y los otros. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte y lo que ellos necesitan pues ahorita para la parte de la educación virtual, que es a la que nos estamos enfrentando. ¿Cuál es nuestro papel en esta etapa de la educación virtual? Nuestro papel como directivos, ¿cuál es? Nos enfrentamos a 4 puntos importantes y son los que quiero señalar acá. Primero, debemos flexibilizar los espacios académicos. Yo sé que muchos de ustedes y por profes que tengo me han dicho, ¿cómo garantizo que si estoy trabajando o que si estoy haciendo el proceso en los espacios académicos requeridos? Bueno, pues este es el momento de pensar que esos espacios académicos ya no pueden ser tan rigurosos. Es válido y es entendible que ustedes deseen continuar con el proceso que estaban llevando, por ejemplo, de 8 a 12 del día. Quería que mi niño o nuestros niños estaban trabajando de 8 a 12 del día y queríamos que ellos continuaran con esos espacios. Pero debemos tener en cuenta que eso ya no puede ser así y que no podemos garantizar tampoco que para el niño eso sea efectivo. Los grandes son un poco más autónomos, entonces ellos ya van sentándose al computador, trabajando allí, haciendo estas cosas, pero ¿qué requerimos en este espacio? Que los niños puedan tener una parte de trabajo sincrónico, una asincrónica y que puedan ir desarrollando otro tipo de procesos. Tengamos en cuenta entonces que esta flexibilización de espacios académicos se va a dar en varias vías, en el trabajo que van a hacer autónomo, en el trabajo virtual, en el trabajo, como les decía antes, sincrónico y asincrónico. Nuestros profes van a recibir también con el webinar pensado para ellos unas herramientas y una secuencia didáctica. Ustedes van a conocer esa secuencia didáctica al final de esta presentación y pues también la van a tener a través de sus coaches, ténganlo presente. Tengamos en cuenta entonces que esta flexibilización de espacios nos va a suponer que el niño no va a estar expuesto a pantallas tanto tiempo porque no es lo recomendable para esas edades. Que brindemos espacios académicos que permitan la sensibilización para padres. ¿Por qué hago énfasis en esto? Y van a ver que lo recalco mucho a través del webinar, y es que nuestros padres necesitan espacios en donde ellos también entiendan al tipo de educación a la que se están enfrentando. Muchos de ellos han estado o han pues hecho los comentarios, los hemos escuchado, que ahora ellos son los padres de los profesores de los niños, perdón, que ellos son los que están enseñando, que los profesores pues no están haciendo nada, algunos, otros pues son muy agradecidos con lo que se hace, pero necesitamos involucrarlos a través de escuelas de padres, de reuniones, de actividades en donde ellos también sientan que se les está brindando un apoyo.
Desde compartir, nosotros también, como les decía al inicio, pues vamos a tener un espacio para padres. Pero ¿qué necesitamos? Que el colegio repiense esas escuelas de padres, repiense esos espacios que trabajaba con ellos. Entonces, así como trabajábamos y los invitábamos a una reunión, a trabajar con nosotros, a decirles estos aspectos que íbamos a evaluar o que íbamos a tener en cuenta, necesitamos invitarlos a que ellos entiendan cómo va a ser esta etapa de la educación virtual para nuestros hijos. ¿Qué necesitamos? Que ellos se sienten con nosotros, escuchen a sus maestros, escuchen a los directivos, escuchen a los coordinadores, nos escuchen a toda la comunidad y entiendan que también entendemos su papel en este momento, que entiendan cómo ellos están afrontando eso, pero que sepan que les vamos a brindar unas estrategias y que es una tarea conjunta. Es súper importante que los involucremos en estos aspectos y que ellos sientan el respaldo, pero que también sientan que se les están dando herramientas para trabajar, que no sientan solo que ellos les tocó hacer esto, que les tocó hacer lo otro, sino que ellos entiendan, hago esto con el apoyo del colegio y así garantizo que mi hijo tenga su proceso pues adecuado. Eh, ¿Qué más los invito a hacer? Y es a enfatizar en los sentidos de la transversalización. No pensemos que este es el momento de solo del profe, de la profe o del profe de preescolar, sino también este es el momento de trabajar conjuntamente con el profe de educación física, la profe de artes, los profes de danzas, de música. Bueno, esto dependerá del énfasis que tenemos en nuestro colegio. Debemos enfatizar en esos sentidos de la transversalización. ¿Por qué? Porque así todos podrán trabajar conjuntamente y el niño va a recibir de todos un poquito. Eso le va a ayudar también en sus procesos, en los procesos que les mencionaba antes, y es el niño va a sentir un respaldo de su profe, va a sentir que su profe está ahí, pero va a sentir también que desde las otras áreas trabajamos muchas actividades que tienen una que ver con la otra. Entonces, pues recordemos que la transversalización habla de eso, ¿no? De cómo todas las áreas tienen una que ver con la otra, de cómo todas se complementan y eso es lo que estamos buscando, que haya un complemento para esta etapa del aprendizaje virtual. Siempre el profesor de educación física o de artes pues estaba consultando a su profe de titular de curso, pero ahorita necesitamos que, por ejemplo, si se organiza una clase virtual, si un día la va a hacer de educación física, el profe modele, la profe esté allí y los niños puedan seguir. Entonces, la transversalización va a ser muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque si trabajamos todos un mismo tema desde lo que nosotros hacemos, desde nuestra área de disciplina o de experticia, los niños van a sentir mucha más coherencia. ¿Qué necesitamos hacer? Rediseñar los procesos de evaluación. Entonces, aquí hablo de evaluación y es una palabra muy estricta. Nosotros sabemos que en primera infancia, en preescolar, no trabajamos un proceso de evaluación con notas o con logros, sino que hablamos es de descriptores, de cómo estamos teniendo en cuenta nosotros ese proceso que van llevando. Entonces, tendremos que rediseñar esos procesos porque ya no podemos evaluar el mismo proceso grafomotor, el mismo proceso motor, el mismo proceso de lectura y el mismo proceso de escritura. Sí, vamos a tener unos objetivos, pero esos objetivos van a tener que ser modificados y asimismo el proceso que hacemos de evaluación. Aquí es donde entramos nosotros también a rediseñar esos procesos, que nuestros profes sientan ese respaldo y que nuestros profes nos den cuenta también de que hacen un trabajo minucioso con respecto a esto. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Acá les cuento otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta para estos 4 retos que les proponía y es quién recorre, quién acompaña, quién o quiénes construyen de manera conjunta las acciones pues que proponemos, ¿no? Entonces, acá es muy importante que tengamos en cuenta que no es una sola persona ni es en una sola vía. No es el colegio que le garantice al papá la educación o las clases. No es el profesor que me garantice a mí como directivo que está cumpliendo su horario, que tiene sus actividades, que está organizado, que tiene todo. No, es que todos garanticemos que estamos conjuntamente en el proceso, que el papá, tampoco es que el papá me garantice que el niño haga la tarea, que el niño haga la evaluación, que el niño haga esta actividad, sino que nos garanticemos todos en conjunto para el bienestar del niño, porque el niño es el que recorre este proceso, el niño es el que está haciendo esta transición. Entonces, si el niño ve que ve a su profesora, tiene una clase con ella, el papá ve que tengo unas directrices, perdón, claras y eso, todo eso va a repercutir en la experiencia del papá y en el proceso de aprendizaje del niño. Entonces es súper importante que tengamos esto en cuenta. Lo diferencial.
es tener en cuenta quiénes son nuestros niños. Todos nosotros conocemos a nuestros niños de nuestro preescolar, en nuestro colegio. Y asimismo, las profesoras y profesores lo saben. Entonces, es tener en cuenta y eso es lo que nosotros vamos a ofrecer. Eso es lo que nosotros vamos a darle a los papás y lo que les vamos a garantizar. Conocemos a sus hijos, sabemos quiénes son y por eso estamos ofreciendo estas pautas en pues la educación virtual. Es súper importante que hagamos nuestra diferencia. Como les decía yo ahorita, ustedes van a tener una secuencia didáctica que van a tener como apoyo y unos recursos, pero siempre con el toque de ustedes. Siempre esto va a ser una sugerencia para que ustedes la puedan trabajar. Debemos estar centrados en cada niño y cada niña, es parte de lo diferencial, entonces es acá entrar a mirar cuáles son sus necesidades en el entorno en el que están ahorita y en el nivel en el que están ahorita. ¿Por qué? Porque las necesidades que tenían los niños cuando estaban en el colegio no son las mismas necesidades que tienen ahorita que están en casa. Debemos tener en cuenta eso. Claramente no es que vamos a hacer un plan de trabajo para cada niño o individual. Genial si lo podemos proponer desde nuestro colegio, si nosotros hemos venido trabajando así en el aula, pero esto hace más referencia a que podamos diseñar algo que sea centrado en nuestros niños, que sea flexible y que dé cuenta de ese acompañamiento que requieren. ¿Por qué? Porque posteriormente en el proceso que llevemos voy a poder tomar a estos niños, a los que no les ha ido también en este proceso de educación virtual y trabajar un plan con ellos. Asimismo, el papá también se va a sentir respaldado. Si yo planeo esta clase para 15 niños, pero veo que 5 no están dando este proceso, no están rindiendo, no me está dando el efecto que yo espero, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esos 5 niños y voy a crear un plan que va a ser flexible para ellos. Lo flexible acá tiene mucha redundancia y tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Ya no vamos a trabajar en la misma vía de esa estricticidad, sino que vamos a empezar a flexibilizar nuestros procesos, siempre teniendo en cuenta que los niños deben continuar con sus rutinas, con esto que ellos habían adquirido. No queremos en este momento que ellos rompan lo que ya venían adquiriendo en su proceso educativo. Ya llevábamos un bimestre de trabajo, estábamos terminando un bimestre de trabajo y ya habían unos procesos. Entonces, siempre debemos reconocer esos procesos que ya habían. No estamos partiendo de ceros, sino vamos a retomar ese proceso, pero lo vamos a flexibilizar. ¿Cómo lo articulamos? Entonces, ese articulamiento, ¿cómo lo hacemos? Con todos los agentes que estamos involucrados en el proceso del niño. Papá, que se sienta involucrado en la actividad, que se siente partícipe, que se siente apoyado. Docente, que se siente apoyado por su directivo, pero que prepara la clase, que le da los insumos. Cuando hablo de los insumos, pues ya más adelante en la secuencia didáctica les voy a explicar qué quiere decir los recursos que va a tener el niño para ver en casa. Entonces, docente que prepara su clase, que le da los insumos, que se acerca a ellos nuevamente, que tiene esta articulación y directivo que logra garantizar que los 3 agentes estén recibiendo lo que cada uno necesita y que garantice pues estos espacios de los docentes. Súper importante la articulación. La innovación va de la mano con todo y sobre todo con lo flexible. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra nuestro diferencial como colegio. ¿Cuál es nuestra innovación? Que vamos a enseñarles desde la virtualidad a nuestros niños. Es la innovación que nos tocó por el proceso que llevamos, pero cómo nosotros la hacemos diferente y cuál es ese plus que le damos nosotros como colegio. Aquí entra lo que les decía de tener en cuenta, estar articulados, de ser flexibles y de estar centrados en cada niño. Ese plan que nosotros creemos de trabajo, ese plan que le presentemos a los papás en esa reunión que podemos tener general, va a ser la innovación y les va a mostrar a ellos que sí estamos pensando en sus necesidades. ¿Cómo lo debemos hacer? Esto es súper importante. Debemos tener en cuenta 3 etapas, que son el reconocimiento, la implementación y el seguimiento y la evaluación. ¿El reconocimiento de qué? De las experiencias de trabajo con los niños, las niñas y sus familias. Entonces, muy importante tener en cuenta qué es lo que planeamos y qué es lo que desarrollamos. Primero, debemos reconocer esas transiciones efectivas dentro de eso que planeamos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a valorar esas experiencias pedagógicas y cómo vamos a hacer esos encuentros con familias? Entonces aquí retomo lo que les he venido diciendo. Súper importante que la familia sienta que está participando de esto que está pasando.
Al principio no va a ser fácil y me imagino que ustedes ya han tenido esos encuentros en donde se reúnen con los papás y los papás dicen, no, el niño no está haciendo nada, no vamos a pagar la pensión, no quiero, no tengo, no puedo, muchos de ellos. Pues al principio va a ser de desahogo, al principio va a ser de no entiendo qué es lo que vamos a hacer, todo eso me toca hacerlo a mí, finalmente lo termino haciendo yo, el niño no hace nada, pero entonces en ese proceso de involucrarlos a ellos vamos a decir, esto es lo que los niños pueden hacer. Sabemos que los niños son capaces de hacer esto porque conocemos su proceso y por eso estamos planteando esto. Súper importante tener en cuenta eso. La implementación, entonces, ¿cómo planeamos esas experiencias pedagógicas y encuentros con familias por parte de nosotros, de los directivos o de los maestros? Se implementan a través de lo que hacen los niños en casa, de las reuniones que tenemos con padres, reuniones docentes y todas las actividades que hagamos en torno a lo que estamos planeando para los niños y las niñas. ¿Cómo hacemos el seguimiento y la evaluación? El seguimiento en este momento no va a ser por bimestres o por trimestres según nuestros periodos académicos. El seguimiento en este momento tiene que ser más corto, tiene que ser más inmediato, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que lanzar nuestro plan de trabajo para esta semana, para las siguientes 2 semanas, pero asimismo hacerle un seguimiento cada 2 semanas, cada semana, evaluar lo que está pasando, evaluar cómo nos está yendo con eso que estamos implementando y ver qué avances tenemos, qué logros, qué resultados, qué nos funciona realmente de esto que pusimos en práctica, qué nos funciona, qué ajustes debemos hacer y cómo debemos adaptarlo. Claramente esto va a ser ensayo y error. Estamos todos nuevos en esto, todos estamos aprendiendo cómo se debe hacer y nuestros niños pequeños no son la excepción. Nuestros niños pequeños necesitan ser reconocidos, ser tenidos en cuenta y eso es lo que estamos haciendo, parte de lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué aspectos debemos incorporar en estas 3 etapas? Los intercambios pedagógicos, la entrega pedagógica y los encuentros con familia. Los intercambios pedagógicos van a ser esos espacios que vamos a trabajar con los niños. Recuerden que les hablé de una secuencia didáctica, ahí los voy a resaltar más. Son estos momentos sincrónicos, asincrónicos, de trabajo independiente, de trabajo autónomo, que yo les estoy proponiendo en la secuencia didáctica que ustedes van a tener. Y estas son las experiencias cercanas que van a tener los niños hacia las modalidades de educación virtual. ¿Cómo nos estamos enfocando para eso? ¿Cómo lo estamos trabajando? Los intercambios pedagógicos que tienen los niños con sus docentes, los intercambios pedagógicos que tienen los niños consigo mismo cuando hacen una tarea autónomamente, se empuercan, se ensucian, hacen desorden. Los intercambios pedagógicos que tienen los niños con sus padres que les están moldeando las actividades y que les están asesorando en el proceso que están llevando. Súper importante tener en cuenta este aspecto. Entonces, la entrega pedagógica. ¿Qué es la entrega pedagógica? Lo que vienen haciendo nuestros maestros. Preparar, mirar lo que a los niños les interesa, mirar lo que a los niños les gusta, tener una clase, organizar todo. Esta es la entrega pedagógica. Pero aquí yo resalto algo muy importante y es la articulación entre grados, ciclos y pues entre profesores, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ya lo mencionaba antes. Estas clases y estas entregas pedagógicas no pueden ser solo de la docente titular. Va a estar el profesor de educación física, de artes, de música, el profesor que sea que esté involucrado con la primera infancia. Entonces va a haber vamos a tener que hacer una articulación también entre la profe de jardín y transición, porque cuando hagan una articulación y trabajen en conjunto, van a poder compartir también intereses, necesidades de los niños, cuáles son los avances, cuáles son las particularidades y estas cosas que necesitamos, pues, para mejorar lo que estamos haciendo. Recuerden que le estamos ofreciendo al niño nuevas vivencias y esas nuevas vivencias nos van a ayudar a garantizar también una continuidad y una permanencia. Continuidad y permanencia a qué hacen referencia. No solo me refiero a que permanezcan en nuestra institución, porque claramente con la calidad en la educación que damos, estamos garantizando que ellos permanezcan, pero lo que queremos garantizar es que haya una continuidad en el proceso. Como les decía antes, no queremos que el proceso se rompa, queremos que el proceso continúe, que los niños, estas estructuras que han ido adquiriendo, sobre todo los más pequeños, que han ido adquiriendo, se fortalezcan y continúen en el tiempo. Entonces es la permanencia de estas nuevas experiencias, de estas nuevas vivencias en cuanto a lo educativo, en cuanto al entorno educativo. Los encuentros con familias, entonces acá hablo de espacios de participación. ¿Qué necesitamos? Que el papá se sienta partícipe, que el papá se sienta
parte de algo, que no se sienta parte del que le tocó hacer, el que le tocó enseñar, sino que el papá se sienta involucrado también en que cambie su chip, cambie su forma de pensar, en cómo él debe apoyar esta educación de su hijo. Esto va a ser muy importante porque nos va a ayudar a que él se involucre de mejor manera, no solo que sienta que está pues siendo recargado con las actividades o con el listado de actividades que me tocó hacer esta semana. Súper importante que ellos pues también entiendan eso acorde al nivel educativo en el que están sus hijos. ¿Qué pasa? Les vengo hablando de una secuencia didáctica y aquí llegamos a la secuencia didáctica. Esto es lo que nosotros proponemos. Esta secuencia didáctica les va a permitir a ustedes también, como directivos, hacer un seguimiento de lo que sus profes hacen, qué es lo que mi profe planea, cómo mi profe va a trabajar esta semana y cómo da cuenta también de eso que él trabaja con los estudiantes. Ese es uno de los beneficios. Otro beneficio es que cuando el padre reciba la planeación con estas actividades que vamos a tener, va a sentir que su estructura mental cambia. Habrán unos padres muy ordenados, otros que están entrando en la vida del teletrabajo y pues se sienten abrumados, pero esto les va a ayudar a que por lo menos ellos digan, listo, el colegio ya me dijo cómo va a hacer esto, yo tengo unos compromisos y tengo que establecerlos y tenerlos claros. Entonces, algo de lo que voy a resaltar con mis profes cuando tengamos el webinar para docentes es que los papás deben conocer esta rutina que vamos a trabajar en la semana. Este es un ejemplo. Recuerden que yo les digo que esto es un ejemplo. Ustedes pueden moldearla de la manera que ustedes quieran. Van a ver aquí unos colores. Eso tiene unas convenciones. Cuando les llegue la secuencia didáctica las van a ver. Recuerden que a través de sus coaches van a tener la secuencia didáctica, la presentación, el video de este webinar y los recursos para profes. Los profes también van a tener sus insumos. Entonces miremos acá qué tenemos. Yo les propongo la rutina de la mañana. Claro, esto es obvio, ellos lo hacen, pero es bueno que hablemos de una rutina de la mañana, que es lo que ellos van a hacer. ¿Por qué? Porque entonces los niños no van a hacer, como es el niño pequeño, dejémoslo durmiendo otro ratico, dejémoslo acá, sino que también el niño tenga su estructura para que así también al final del día se canse más, se acueste a dormir más tranquilo, el papá también sienta que hubo una estructura y que hay un alivio. Siempre pienso en que el papá se sienta aliviado y eso es lo que nosotros le podemos brindar, que sienta aliviado porque su hijo va a tener algo más que hacer que estar enfrente del televisor, enfrente del computador, rayando una hojita o llenando todas las guías que le dio la profe. ¿Listo? Hay que darle más opciones también al papá. Entonces, esta parte azul habla de las sesiones sincrónicas. Aquí yo les recomiendo que durante toda la semana tengamos una actividad, como les decía, puede ser con la profe, con el profe de educación física, los dos o uno solo, pero siempre que involucremos lo que los niños están sintiendo durante este tiempo. Por eso hablo de una canción y reflexión, historia con títeres, yoga con mi profe, mis sentimientos en cuarentena y me preparo para el fin de semana. Estos son títulos y como ven están planteados para una semana. Los profes pueden proponer sus propios títulos, un día pueden trabajar pijamada, entonces todos nos vamos a conectar en pijama a la videoconferencia, pero la idea sí es que empecemos el día con una sesión sincrónica. Ojo, esta sesión sincrónica no puede y no debe, no es recomendable que dure más de 30 minutos, 20 diría yo, pero que hablemos de 30 minutos está bien. Entonces, ¿qué pasa? Para no tenerlos tan expuestos a pantallas todo el tiempo. Después de esta parte sincrónica, yo propongo que los niños trabajen, ya sea el área que ustedes manejen, el área como ustedes le llamen. Como ustedes ven aquí, yo tengo literatura, artes, prematemáticas, preescritura e inglés. ¿Qué estoy proponiendo acá? Que los niños hagan diferentes actividades, pero que puedan tener un video hecho por su profe. ¿Qué les digo yo a mis profes? Hagamos un video casero. El video no tiene que ser profesional, no tiene que tener los mayores insumos, pero sí le puede brindar al niño y al papá una herramienta que puede poner varias veces y con la que puede apoyarse. Entonces, por ejemplo, acá hablo de un cuento que nos va a servir para toda la semana. ¿Por qué? Porque la temática la podemos trabajar en todas las áreas. Mis profes saben eso, saben que podemos trabajar con todas las áreas, un cuento con todas las áreas. Entonces, pues ahí viene la creatividad de lo que ellos hacen. Aquí yo sugiero realizar un video leyendo el cuento para que los niños lo vean. Como esto, ellos no van a tener a su profe en tiempo real, sino que van a estar viendo un video. ¿Qué pueden hacer? Realizar el dibujo de lo que interpreten en esa lectura. Entonces, simplemente el papá pone el video, el niño se pone a dibujar y el niño le puede dar play al video cuantas veces sea necesario para entender mejor la lectura y hacer su dibujo. Después, ¿qué puede hacer? Que se le puede enviar a la profesora por medio de una foto o en la siguiente sesión ella puede retomar esta actividad y que el niño le muestre el dibujo. Entonces,
¿Qué va a pasar acá? Ya tenemos media hora en la que el papá va a poner a su hijo con la profesora en clase. Una media hora en la que el papá va a sentir una línea. Siempre lo digo así porque hablando con los papás ellos me dicen, bueno, no sé qué hacer, cómo le pongo a hacer esto, lo otro. Su profesora siempre va a ser muy importante para ellos y los va a ayudar a reconectarse. Después viene la actividad que ellos van a hacer con guía del papá. Entonces ustedes acá, como les decía, encuentran unas convenciones. Estas va a ser una actividad que tienen guía con el papá y que tienen algo de virtual. ¿Por qué? Tienen algo de tecnológico, perdón. ¿Por qué? Porque vamos a tener el video. Entonces, acá yo les digo también, en artes hagamos una manualidad. Usar un video del catálogo de recursos. Catálogo de recursos, recuerden que yo les voy a entregar un catálogo de recursos a los profes. ¿Qué sugiero yo? Pues que estos videos se los enviamos a los papás en la planeación semanal. Entonces, el martes vamos a tener historia con títeres, vamos a hacer artes tal cosa, este va a ser el video y así los papás, si ellos quieren, lo pueden poner cuantas veces quieran, si quieren repasar el fin de semana para hacerlo con ellos, porque sabemos que igualmente el fin de semana no van a poder salir y quieren repasar, quieren volverlo a ver, pues lo pueden hacer. Lo mismo con prematemáticas, preescritura e inglés. Acá nosotros pues tenemos, para quienes tienen Richmond también con nosotros, pues trabajarán desde las herramientas que dan los libros, pero igual yo les sugiero unas caricaturas y dibujos animados. Recuerden que esto viene acompañado de unas sugerencias de actividades. Ya después de hacer esto, pues sugerimos la pausa activa que involucre lavarnos las manos y hacer unos ejercicios de estiramiento. Recuerden que esto también va a ser una secuencia que le vamos a entregar al papá. Claramente no con todas las especificaciones que tiene acá, pero aquí el niño va a tener un momento de pausa activa. El papá va a tener un horario que ustedes le van a organizar para que tenga pues diferentes actividades. También entonces ustedes ven acá que paso ya en la media mañana, entonces también vamos a tener una pausa en donde ellos tomen onces, coman algo, porque pues los niños van a requerir comer algo en el proceso que están haciendo, pero pues ya los papitos se encargarán de suministrar y de organizar este tiempo en lo que están haciendo. Toda esta parte que tiene la Convención Rosada habla de trabajo independiente, con guía del padre y con un apoyo tecnológico, con un apoyo virtual. Entonces, esto siempre va a tener pues es la convención que ven ahí. Recuerden, entonces, aquí les propongo canciones, una parrilla de videos y de aprendizaje con Nat Geo Kids. Les propongo también grafomotricidad divertida, por ejemplo, y acá retomo la cajita de Montessori. Los profes van a tener estos recursos, recuérdenlo, y además de todo, pues van a tener unas sugerencias. Otra pausa activa en donde les decía, los niños pueden tomar un snack o pueden simplemente estirarse. Importante pues el recalcar lavar las manos, sabemos que es muy importante en este momento. ¿Qué viene acá? Otra sesión sincrónica en donde vamos a cerrar lo que hicimos en el día. Súper importante, acá los niños se vuelven a conectar con su profe 20 o 30 minutos. Se conectan con su profe, trabajan con ella, hablan con ella, le cuentan cómo estuvo su día y eso también permite a los niños que se desahoguen. Recuerden que ellos en su mundo, en su edad y en sus necesidades, pues también necesitan desahogarse, también tienen sus temores, también tienen sus preocupaciones y debemos reconocer eso. Así como a nosotros nos preocupa el día a día por la situación que estamos viviendo, a ellos también en su mundo y en su forma de pensar. Entonces es importante tener esta sesión de cierre para que expresen cómo se sintieron haciendo las tareas. Es muy importante porque también esto les ayuda a ellos a reflexionar lo que hicieron. Y así el papá también va a estar, bueno, tienes que conectarte con tu profe y vamos a hacer esta sesión. Entonces es súper importante esto. Después de eso, los invito a que ellos se enfoquen en sus talentos. Estas actividades de amarillo son actividades que ellos pueden hacer solitos. Entonces es ir a cantar, ir a tocar un instrumento, dibujar, jugar con Lego. Quiero botar todos mis juguetes y trabajar ahí. Bueno, eso va a ser lo que ellos van a hacer solitos, solitos porque es el momento de que ellos exploren y de que ellos se enfoquen en lo que a ellos les gusta. Después, recuerden que esto acá también pues para los papás, almuerzo, ayudar a ordenar la mesa, lavar algo de loza, bueno, ya desde el enfoque de Montessori son tareas importantes, cada uno en casa sabrá cómo las dosifica, pero sí es importante sugerirles a los papás ese tipo de actividades. Acá hablo de repasar con Pupitre. Pupitre es una herramienta virtual que tenemos desde Santillana. También van a recibir ustedes ese insumo con esta presentación. Esta presentación es para descargar gratuitamente, todos pueden acceder a ella y está enfocada en las edades que nos competen en pues para nosotros en este momento.
Entonces los papás van a tener otro alivio, los niños van a poder trabajar ahí y van a estar aprendiendo con el contenido que tenemos desde Santillana compartir. Es muy importante para que la tengan en cuenta. No quiero entrar en la herramienta, pues ahondar ahorita. Esa la voy a explicar con mis profes en el webinar, pero recuerden que ustedes van a tener también el insumo que ha creado una de nuestras coaches para que ustedes pues sepan cómo funciona. ¿Listo? Y luego la hora de hacer tareas y actividades de práctica y refuerzo. Recuerden que esta es una sugerencia que proponemos y ustedes pueden amoldarla a lo que ustedes requieran. Para mí, pues es un gusto estar con ustedes, para mí es un gusto hacer este webinar. Recuerden que toda la información la van a tener con sus coaches, todos van a hacerles llegar la información, ustedes les pueden pedir, ya después podemos trabajar algunas sesiones más cerradas, de pronto con el colegio, podemos ir viendo qué se necesita y recuerden que pues estamos para apoyarlos. Vamos a tener una sesión con padres, también una sesión con docentes y ustedes van a tener el material de todas las sesiones. Les agradecemos mucho por participar, por estar acá con nosotros. Recuerden pues que nosotros somos su aliado, siempre hemos sido su aliado y más en estos tiempos de la virtualidad. Entonces, tengan presente que estamos con ustedes para acompañarlos en lo que requieran.